Supongo que sí, ustedes están buen día, refiriéndose a la conferencia de prensa de Bullrich donde le dieron el sable. Sí, estamos hablando de eso y Bueno, y vieron quién estaba al lado de ella, ¿no? ¿quién estaba En la al lado de foto. Un señor alto, barbudo. Sí. Pablo Nochetti. ella? Ah, bueno. El con que la barba, dirigió, sí, sí. el que dirigió la Ahora- represión. Ahora está con barba. Lo que pasa es que ahora se dejó la barba. Claro. ¿No hubo sable para el Yeti? Y Flor, vos que seguiste también el caso de la misma causa, ¿no? Sí, estaban protestando justamente para exigir la libertad de Jones Walla, que estaba detenido en ese momento. Y sí, lo que hay que investigar y lo que se tiene que investigar, y mañana ojalá Casación diga algo al respecto, es las condiciones en las que se dio ese operativo represivo, digo, que terminaron con la desaparición durante 78 días de Santiago Maldonado y después su muerte. Obviamente que abre un montón de aristas a pensar la violencia política de muchísimas maneras, porque es una causa muy compleja, Sí. pero la verdad que... Y muy manoseada también. Y muy manoseada mediáticamente, Sí. que es lo que nos decía Sergio recién. Así que ojalá, porque también en ese derrotero judicial que vos mencionabas, muchas veces se quiso cerrar la causa, decir que no fue desaparición forzada, y mañana está la posibilidad de que se siga investigando, si no van a ir a acudir a tribunales internacionales para que se sepa qué es lo que pasó con Santiago Maldonado y por qué falleció en ese contexto que no tendría que haber fallecido. Algunos datos de esa represión que les quiero compartir. Esa represión fue totalmente planificada. De hecho, por eso estaba Pablo Nocetti, la mano derecha de Patricia Bullrich, ahí. Nocetti viajó para eso. organizar eso. Cuando Nocetti viajó, pidió que la represión, que el desalojo de la ruta, lo hicieran con las policías provinciales, ¿sí? Con la policía de Neuquén y con la policía de Río Negro. Y las policías provinciales le dijeron que no iban a hacer eso porque era totalmente inadecuado y desmedido, y por eso tuvo que recurrir solamente a el personal de gendarmería, que no solo los reprimió en la ruta, sino que los persiguió hasta donde estaba la comunidad. Esa es la donde clave. estaba- Esa es la clave, porque en la justicia federal, el juez Otranto, tiene jurisdicción sobre la ruta, Claro, porque la ruta es nacional, claro. pero no tiene jurisdicción sobre el territorio de la comunidad. Ujú. Lo que Nocetti fue a decir, y está grabado en reportajes que dio en Radio Nacional, Ujú. en Río Negro, es que podían proceder sin orden judicial invocando la La flagrancia. flagrancia, exactamente. Es decir, que había un delito que se estaba cometiendo y que ellos intervenían para evitar el delito. Ujú. Una provocación organizada claramente dentro de una política que Bullrich especificó con ese informe delirante del terrorismo mapuche, iraquí, kurdo, afganistano, venezolano, entrenado en extraterrestre. Cuba. Que ponía en riesgo la integridad territorial de la Argentina, no sé Así si se es. Sí, sí, acuerdan. recordemos parte Y del esa foto ridícula que mostraron Las armas. con el allanamiento, con las armas secuestradas, Sí. un destornillador, un celular de 1980, Un trabuco, una había, ¿no? sierra. Sí. Y recordemos el rol de los medios cuando le dieron lugar a estas cuestiones de Patricia Bullrich, diciendo que la Argentina estaba en riesgo de perder su integridad territorial por culpa de estos comandos. Y les voy a decir todas las versiones que hubo en ese momento y que fueron lanzadas por Patricia Bullrich y reproducidas por los medios de comunicación que fueron los voceros de Patricia Bullrich en lo que fue el encubrimiento del rol de gendarmería, que termina con el regalo de este sable. Los mapuches y la familia y los organismos de derechos humanos dijeron: a Santiago se lo llevó la gendarmería. Frente a eso, el gobierno y los medios dijeron: está en Chile, fue una de las versiones. Santiago Maldonado era terrorista, fue otra de las versiones. Un camionero lo llevó a Entre Ríos, fue otra de las versiones. Santiago aparece filmado en un negocio, fue otra de las versiones. Hay un pueblo donde todos se parecen a Santiago Maldonado. Hay un pueblo donde todos se parecen a Santiago Maldonado, publicó el diario Clarín. A Santiago lo tienen los mapuches, escondido para utilizarlo en sus reivindicaciones. Los mapuches reciben apoyo de las FARC y extremistas kurdos. Santiago se sacrificó para favorecer a Jones Walla, dijeron los medios de comunicación y el gobierno. Santiago era karateca, no lo hubieran podido capturar.
Santiago es sobrino de Vaca Narvaja. Publicaron. Un matrimonio lo levantó en la ruta. También publicaron. Lo mató un puestero. ¿Sí? Incluso hicieron un peritaje sobre sangre que tenía ese puestero. Puede haber sido un gendarme suelto. Fue la otra cosa que publicaron. Fue solo un grupo de 7 gendarmes. Publicaron después. Un gendarme le tiró una piedra. Fue otra. Y a un gendarme se le escapó un tiro. Y me estoy quedando corto. Este es solamente un listado, sí, que publicó en su momento el colega Martín Becerra, mostrando todas las versiones que había dado el gobierno y los medios. Y todo enmarcado, y por favor volvamos a escucharlo, en esta frase de Patricia Bullrich, que ahora la gendarmería pone en un sable que le regala en su salida del gobierno, y dice esto. Doctora Patricia Bullrich, no voy a querer hacer la injusticia de querer tirar a un gendarme por la ventana. Muchas gracias. Bueno, esa frase, en otro contexto, puede tener sentido. La frase comienza diciendo: yo voy a asumir mi responsabilidad, me la voy a bancar yo. Sí. Dice: no voy a delegar la responsabilidad en los gendarmes. Y después dice la frase de tirarlo por la ventana. En otro contexto, en abstracto, esa frase puede tener sentido. Digamos, es la autoridad política que asume la responsabilidad. Pero esto tendría sentido si hubiera sido coincidente con la apertura de una investigación a fondo para ver lo que pasó. Exacto. En cambio, aquí lo que hubo fue un encubrimiento sistemático, y yo recuerdo la grabación que publicamos en su momento del diálogo que un alto funcionario del ministerio, Daniel Barberis, tuvo con todos los gendarmes que intervinieron, tratando de concertar una versión única, planteando que había enemigos como el CELS que querían destruir a la gendarmería. Uh-huh. Es decir, esta ha sido la actitud permanente del gobierno y de la ministra Bullrich: no investigar, sino encubrir. Y encubrir porque ellos fueron los que dieron la orden de la operación. Exactamente. Y me parece que es muy grave, muy peligroso, y que no se puede minimizar la entrega de este sable, porque lo entregó una institución que va a seguir. O sea, la gendarmería el martes que viene, el 10 de diciembre, queda ahí. Es una advertencia para Alberto, para quien sea a cargo del Ministerio de Seguridad, Uh-huh. para el próximo gobierno. Sí. Así que, y esto tiene que ver con determinados paradigmas. Es decir, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner hubo un control muy estricto de las fuerzas y una exigencia de apego a normas nacionales e internacionales de uso proporcionado y racional de la fuerza. Uh-huh. Durante el gobierno de Macri y Patricia Bullrich, por el contrario, se los liberó de toda restricción y se formuló la peregrina teoría de que todo acto de la fuerza de seguridad tiene presunción de legitimidad, uh-huh, y que hay que invertir la carga de la prueba y demostrar lo contrario. Yo les voy a repetir, a riesgo de ser redundante, la cantidad de versiones que largó Patricia Bullrich a través de sus medios, que fueron premiados como por esto. Parte de ese encubrimiento. Exactamente. O sea, la gendarmería le acaba de regalar un sable a Bullrich agradeciéndole el encubrimiento. Le tienen que regalar un sable a Manieto, le tienen que regalar un sable a Claudio Andrade, le tienen que regalar un sable a, no a Fernando Soriano, periodista de Infobae, que cubrió muy bien, pero sí hubo otros periodistas de Infobae que participaron del encubrimiento, lo mismo que La Nación, los canales de televisión, etcétera. Todos sables para aquellos que encubrieron esto y que, insisto, voy a ser redundante y largo, pero hay que acordarse de las cosas que publicaron sobre un pibe que estaba desaparecido en el medio de una represión de gendarmería, que apareció más de 70 días después en el mismo lugar donde deberían haberlo encontrado el día 1, ¿sí? Y sobre el que todavía queda pendiente que mañana la Cámara de Casación defina el carácter de la causa judicial. Esos medios que fueron cómplices del encubrimiento publicaron que estaba en Chile, que era terrorista, que un camionero se lo había llevado a Entre Ríos, que aparecía filmado en un negocio, que había un pueblo entero que se parecía a Santiago Maldonado, que lo tenían los mapuches, que los mapuches recibían apoyo de la FARC y extremistas kurdos, que Santiago se sacrificó
para favorecer a Jones Walla, que Santiago era karateca porque no lo hubieran podido capturar, que Santiago era sobrino de Vaca Narvaja, que un matrimonio lo había levantado en la ruta, que lo había matado un puestero, que podía haber sido un gendarme suelto, que fue un grupo de 7 gendarmes, que a un gendarme solo se le escapó, le tiró una piedra y que a un gendarme se le escapó un tiro. Todo eso hicieron para encubrir la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.